¿Perdonarías a alguien que te rompió el corazón y además lo hizo con la única persona en la que más confiabas? A veces, la traición no viene de un enemigo, sino de quienes más amas. A veces, no te rompen el corazón de frente, te lo parten a la espalda, entre risas y silencios que no viste venir. Lo peor de ser traicionado por tu pareja es que no lo esperas, pero lo verdaderamente devastador es que quien estaba a su lado cuando ocurrió era tu mejor amigo, el de toda la vida, el que conocía tus secretos, tus heridas, tus sueños. ¿Y qué haces cuando ellos se eligen y te dejan a ti en ruinas? Eso fue lo que me pasó, y aunque pensé que no podría caer más bajo, ella volvió. Volvió diciendo que lo sentía, que se equivocó, que me seguía amando. Mi relación con ella duró casi 2 años. No era perfecta, pero sí era real. Había momentos en los que sentía que lo habíamos encontrado todo. Nos entendíamos bien, teníamos proyectos, hablábamos del futuro. Era mi compañera, mi amiga, mi refugio. Me gustaba la forma en que hablábamos de cosas profundas como si fueran cotidianas. Me hacía sentir visto, querido, cuidado. Confiaba en ella. Le conté cosas que no le contaba a nadie. Ella conocía mis miedos, mis fallos, mis lados rotos. Creía que era recíproco, que estábamos construyendo algo que, si bien no era de película, era nuestro. Íntimo, sincero. Nunca imaginé que acabaría siendo una historia que dolería contar. Él era mi hermano de otra madre. Nos conocíamos desde la infancia. Habíamos pasado por todo juntos. Peleas, reconciliaciones, aventuras, pérdidas, momentos que marcaron mi vida. Era la clase de persona que, si llamaba a las 3 de la mañana, yo salía corriendo sin preguntar. Siempre estuvo ahí, siempre. Cuando empecé con ella, él fue de los primeros en conocerla. Al principio me decía que le caía bien, que le parecía una chica genial. Y yo me sentía feliz de que las 2 personas más importantes para mí se llevaran bien. Jamás pensé que eso terminaría siendo mi peor error, porque no vi lo que pasaba entre ellos, porque confiaba tanto que ni siquiera miraba con sospecha. Con el tiempo empezaron a haber pequeñas cosas, detalles que ahora, en retrospectiva, gritan traición, pero que en su momento parecían nada. Ella reía demasiado con sus bromas. Él la miraba por segundos de más. Cuando salíamos los 3, a veces sentía que me hacían a un lado sin querer, que hablaban de cosas que yo no recordaba haber vivido con ellos, que compartían referencias privadas. Empecé a notar que cuando llegaba tarde, ella se ponía nerviosa, que él cancelaba planes conmigo pero no con ella, que sus conversaciones en los grupos eran cada vez más cómplices. Pero confiaba, y por confiar, me volví ciego. Cerré los ojos a lo obvio, porque el dolor no empieza cuando te traicionan. Empieza cuando tú mismo decides no ver. Una tarde cualquiera, ella vino a mi casa con una expresión distinta. No había lágrimas, no había nervios, solo frialdad. Me dijo que necesitaba hablar, que no podía seguir conmigo, que ya no sentía lo mismo. Fueron frases vacías, de esas que suenan aprendidas, como si las hubiera practicado. Al principio no entendí nada, me partió el alma, pero acepté. Pensé que solo se había cansado, que algo se había roto y yo no me había dado cuenta. Pero 2 semanas después, una amiga en común me escribió y me soltó lo que ella pensaba que yo ya sabía. ¿Es verdad que estás saliendo con tu mejor amigo? En ese momento, el mundo se detuvo. Entré a su perfil y ahí estaban las fotos. En una cafetería, sonriendo, tomados de la mano, como si nunca hubieran sido parte de mi vida. Sentí que me rompía por dentro, pero no de golpe, sino lentamente, como si me deshiciera en pedazos. No solo me había dejado por la única persona en quien confiaba con los ojos cerrados. Era una traición doble, cruel, violenta. No sabía a quién odiar más, a ella, por haber mentido mirándome a los ojos, o a él,
por haberme apuñalado por la espalda. Me encerré en casa, rompí cosas, grité, lloré, no comía, no dormía. Y lo peor es que, aunque quería olvidarla, seguía amándola. Me sentía sucio por eso, por todavía tener su nombre en la cabeza mientras ellos estaban juntos, como si yo fuera el estorbo que se quitó del camino. Durante semanas desaparecí, me alejé de todos, cerré mis redes, no respondí a mensajes, me sentía vacío, como si todo lo que había construido se hubiera desmoronado de un día para otro. No solo perdí a la persona que amaba, perdí mi confianza en la gente, perdí mi capacidad de creer. Revisaba mentalmente cada momento, cada detalle, tratando de entender en qué parte me equivoqué, en qué momento bajé la guardia. Me culpaba. Me preguntaba si no fui suficiente, si lo provoqué. Estaba roto, completamente. Y no sabía cómo empezar a reconstruirme. Solo sabía que ellos estaban bien, y yo no. Después de unas semanas, dejaron de ocultarse. Ella subía fotos con él. Él ya no intentó explicarse, simplemente se esfumó, como si nuestra amistad no hubiera existido jamás. Bloqueé a ambos, no porque quisiera olvidarlos, sino porque dolía demasiado ver que estaban construyendo con lo que me arrebataron. Nadie me escribió, nadie me pidió perdón. Fue como si, en su historia, yo hubiera sido un personaje de relleno. Yo seguí con mi vida como pude, con la herida abierta y sin respuestas. Y aunque poco a poco empecé a sanar, aún no estaba preparado para lo que vendría después. Su regreso. Pasaron meses, muchos. Justo cuando empezaba a sentir que podía respirar sin dolor, apareció su mensaje. Un simple hola que me heló la sangre. La bloqueé. Días después, creó una cuenta nueva y volvió a escribirme. Solo quiero hablar. Ignoré. Entonces fue a mi trabajo. Me esperó afuera, con una expresión que no veía desde antes de todo. Ojos cansados, voz temblorosa. Me dijo que solo quería 5 minutos. Accedí, y ahí, sin rodeos, me soltó. Me equivoqué, me dejé llevar, me confundí. Y ahora sé que te perdí a ti, y que fue lo peor que pude haber hecho. No supe qué decir. Me temblaban las manos. Era ella, la misma que me rompió, pero ahora pidiendo regresar. Me dijo que no estaba feliz, que pensó que lo nuestro se había vuelto rutina, que necesitaba sentir algo distinto y que en su debilidad confundió cercanía con amor, que él la ilusionó, que al principio fue una aventura y luego una excusa para escapar, pero que no funcionó, que no era lo que esperaba, que pensó que al irse con él encontraría lo que nos faltaba, pero que solo encontró vacío. Me dijo que me seguía amando, que desde que se fue no pasó un solo día sin pensar en mí, que él fue un error, que yo fui el verdadero amor, y que si había una mínima posibilidad, haría todo lo posible por recuperarme. Y ahí estaba yo, escuchando todo lo que, hace meses, hubiera dado lo que fuera por oír. Ella, arrepentida, diciendo todo lo que una vez necesitaba que dijera, pero ya no era el mismo. La herida seguía abierta. El amor no se apaga de un día para otro, sí, pero tampoco se reconstruye tan fácil. Me debatía entre dos fuegos. Una parte de mí quería abrazarla, volver al lugar donde fuimos felices, pero otra parte, más rota y más realista, no podía olvidar que me traicionó, que eligió irse, que me cambió por alguien que sabía lo que yo sentía, y que solo volvió cuando todo le salió mal. ¿Eso es amor? ¿O solo miedo a quedarse sola? Le dije que necesitaba tiempo. Me fui. Caminé durante horas, repasando cada recuerdo, cada promesa rota, cada noche de dolor. Y al final llegué a la única conclusión posible para mí. No podía volver con alguien que me rompió de esa manera. La llamé. Le dije que la perdonaba, pero que no podía volver, que había aprendido a quererme lo suficiente como para no repetir la misma historia, que mi dignidad ya no estaba a la venta. Ella lloró, me pidió otra oportunidad, me dijo que cambiaría todo,
pero no quise probar de nuevo con quien ya me falló en la peor forma posible, porque hay personas que solo vienen a enseñarte una cosa, a no volver a donde una vez te dolió tanto. Todavía hay días en los que me despierto y me pregunto qué hubiera pasado si le hubiera dicho que sí, si hubiéramos intentado empezar de nuevo, si el amor, por fuerte que sea, puede sobrevivir a una traición tan profunda. Pero luego recuerdo cómo me sentí, el vacío, la rabia, la forma en que me dejaron atrás sin pensarlo 2 veces, y entiendo que hay cosas que, aunque se perdonen, no deben repetirse, porque no todo lo que vuelve merece quedarse. Y ahora te pregunto a ti, ¿perdonarías a alguien que te dejó por tu mejor amigo y después volvió diciendo que se arrepiente? ¿El amor verdadero lo puede todo? ¿O hay líneas que no se cruzan nunca?